darle la bienvenida a nuestro compañero, periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, al querido Jorge Gómez Naredo, quien tiene mucho que decir sobre estos últimos incidentes cercanos a la decisión por la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Querido Jorge, bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues acá muy contento de estar contigo y con todos los escuchas y el auditorio de Sin Censura. Hoy más que nunca hay que pues señalar en definitiva, mi querido Jorge, las inconsistencias de algunos colegas en la conferencia de prensa mañanera. Hoy me llamó mucho la atención que mientras hacía sus planteamientos sobre la investigación en la que supuestamente determinan que hubo espionaje por parte del ejército a periodistas, a 3 periodistas y un activista, pues se cayera un poco la investigación de acuerdo a los perfiles de los mencionados. Se habla de entre uno de esos periodistas, de Ricardo Rafael, ¿no? Por ejemplo, y entre los activistas, el activista que supuestamente investigan, se levanta un reportero que dice ser de Tamaulipas y dice, oiga, no, es que yo conozco a este sujeto y está vinculado al crimen organizado, me consta, lo sabemos todos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, por ejemplo, ¿no? Pero llama aún más la atención que se defienda a un personaje como precisamente Ricardo Rafael. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, Nayeli Roldán, de Animal Político, defendió a capa y espada al sobrino de Miguel de la Madrid, Ricardo Rafael, al decir que si está entre uno de los supuestos espiados por el ejército, por las Fuerzas Armadas, es porque publicó un libro sobre los Zetas, en el que se dice que son desertores del ejército. Yo te soy perfectamente honesto, querido Jorge Gómez Naredo, eso lo leí, yo creo que ya tiene décadas, ¿eh? Me parece que lo leí por primera vez con Anabel Hernández. Si no me equivoco, quiero revisar, no sé si fue con Francisco Cruz, no sé si fue, híjole, con tantos compañeros, con el buen Jesús también que lo planteó en su momento, no sé si fue con Anabel Hernández, pero esto es algo que, híjole, se maneja desde aquel entonces, que pertenece precisamente a los planteamientos que hacen los mismos miembros del crimen organizado, ¿no? De cómo es que derivan. Bueno, tan es así, querido Jorge Gómez Naredo, que hasta está en la película del infierno, esta película tan buena de Damián Alcázar, ¿no? En la que participa Damián Alcázar, impresionante, ¿no? Cómo es que contratan a un personaje que se dan cuenta luego que había estado en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es algo que es de lo más obvio, y con eso tratan de sacar la credencial de que el tipo es buena onda, vamos, está siendo investigado el pobrecito, es parte de un espionaje, ¿no? Cuando pues es un personajazo, un personaje al que muchos conocen no por su larga trayectoria, sino por sus escándalos. Sí, Toño, fíjate que hoy pues fue lo que mencionas, pero digamos, hagamos el contexto de esto que ya había hablado también Ricardo un momento antes. Y bueno, pues es esta investigación que se supone que hicieron entre varios medios de comunicación, en específico o en especial Animal Político, pero también algunas organizaciones de la sociedad civil, como Derechos por el Internet, creo que SocialTIC y también Proceso. Y entonces ellos hacen una investigación donde a partir de una filtración, de la gran filtración, hasta que presumió Loret de Mola, de un documento donde supuestamente ellos antes habían pedido información al ejército y se la había negado o les había mentido, según lo que dice el reportaje de Nayeli Roldán. Y entonces, pues ellos dicen, con esta filtración, dicen, hay un convenio o un contrato entre el ejército y una empresa. Esta empresa representa a otra empresa israelí que es la que vende el software Pegasus. Y entonces esto indica que el gobierno de México, vía el Ejército Nacional, sigue espiando a las personas y además, para armar, digamos, su reportaje, mencionan que analizaron varios celulares y entre esos celulares estaban 3, el de un reportero o reportera, no sé, de Animal Político, que se omite su nombre, el de un
ellos lo ponen como defensor de los derechos humanos, Raimundo Ramos, del que tú hablabas un poco sobre algunos vínculos que se han mencionado, eso tampoco está comprobado, tampoco es un hecho, y lo otro pues es Ricardo Rafael, ¿no? Y entonces dicen, analizamos sus teléfonos y entonces estos teléfonos estaban infectados y por lo tanto han sido espiados y por lo tanto ahí no hay una claridad y tampoco tienen pruebas. Esto lo hace el ejército, es decir, el gobierno de AMLO, porque esta empresa solamente tiene tratos con gobiernos. Entonces, esa es, digamos, la investigación y pues es claro que hay cabos pues muy sueltos, ¿no? Una es esta cuestión del contrato, de lo que salió en la filtración, realmente si eso impacta, si hay una compra con Pegasus, y de qué tipo de software es. Lo otro es si realmente quienes están en el supuesto de que hubieran hecho el espionaje son el ejército a partir del contrato que hubo en el 2019 o no. Y bueno, y además, pues realmente si existe esta vinculación total, ¿no? O sea, yo creo que hacen falta pruebas para afirmar lo que afirmaron en el reportaje y lo que han estado realizando. Por supuesto que el espionaje, pues es una cuestión que nadie, que se espíe a autores, a periodistas, ¿cómo se llama? A defensores de los derechos humanos, pues me parece que no debe ser, pero tampoco se puede afirmar que se haya hecho este espionaje, en el caso de que hubiera existido, de parte del gobierno federal, de parte del gobierno de AMLO, y además que eso hace, que esté el vínculo con la empresa que es representante de la empresa israelí que vende el software Pegasus. Ahora bien, lo que va a preguntarle Nayeli Roldán hoy en la mañanera, pues me parece que es en este sentido, pues sí, preguntar, y además qué bueno, porque nunca creo que ella tuvo la oportunidad de preguntarle al jefe del Ejecutivo en anteriores investigaciones que hubiera hecho, ¿no? Y nunca se le dio la palabra tan rápido. Ayer incluso ella puso un tuit donde menciona que pues fue a la mañanera y que no se le dio la palabra y que pues qué mal porque se la dio a Polemón, a Lord Molécula y a otros medios de comunicación, así como burlándose de que la mañanera es una especie de show donde solamente se le da la palabra a supuestos medios que son cercanos a Andrés Manuel y bueno, todas estas especulaciones que hablan de que se montan y que las palabras están hechas, en fin. Hizo este tuit el lunes. Fue el día que fue. Creo que en la semana pasada no había hecho porque en realidad el reportaje salió el domingo. Y hoy se le dio la palabra, ¿no? Fue a la primera que se le dio la palabra y hubo un tiempo en que ella pudo explayarse de una forma amplísima, hubo un intercambio. Entonces, ¿para qué? Yo lo que digo, ¿para qué tener estas actitudes en contra de este ejercicio que es la conferencia de prensa mañanera? O sea, ¿por qué hacer este tipo de cuestionamientos? Que pues lo que indican, pues es que ellos están dejando el vacío, porque Animal Político que tiene todos los días para ir a las mañaneras y no va, solamente cuando hace este tipo de textos. Entonces, ¿cuál es el punto de estar minimizando el ejercicio y de estar minusvalorando el trabajo de las personas que están ahí, reporteros y reporteras, dentro de la propia conferencia? Pero bueno, hoy le dieron ¿cómo se llama? La palabra a Nayeli. Y bueno, pues ella hace el cuestionamiento. Andrés Manuel dice, no estamos espiando a periodistas, no estamos yéndonos contra Ricardo Rafael, incluso ahí pues, saca la burla, ¿no? Pues, o sea, pues tampoco es como para estar espiando a Ricardo Rafael, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer Ricardo? O sea, no hay como una correlación. ¿Por qué quisiera el gobierno de Andrés Manuel esperar a Ricardo Rafael? Además, el libro del que menciona ella es un libro que salió en el 2019, o sea, que la investigación se hizo mucho tiempo antes, entonces me parece que es como, pues no sé, como pues fuera de todo. Y entonces, además decir, prácticamente afirmar que quien espía, en el supuesto caso de que espían a Ricardo Rafael, pues es el ejército y es prácticamente una orden de Andrés Manuel o un desconocimiento de que es el espía.
Entonces, por ahí, pues también él responde, pues, ¿por qué estaríamos espiando a Ricardo Rafael? Pues, ¿qué tiene, no? De importancia. Ahora, el otro punto que me parece es que él dice, pues presenten las pruebas, si hay algún delito, pues que se castigue, y aquí sería el caso de que presentaran, y creo que ellos ya lo hicieron el lunes, hicieron una conferencia de prensa, pero después esta soberbia también de ciertos periodistas en donde menciona, ¿no? O sea, nosotros, como diciendo Andrés, al presidente, hubo una parte, ¿no? Nosotros hicimos la investigación de la estafa maestra, que claro, ellos comunicaron, pero la investigación como tal, el proceso de la investigación son datos que la misma Auditoría Superior de la Federación ya tenía. Ellos sí hicieron estos vínculos, hicieron otras cosas, pero no solamente fue una investigación de ellos, fue la investigación también de la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno, ellos dicen, pues nosotros así como vean qué somos, o sea, no nos equivocamos porque nosotros somos los mejores periodistas de México. Me parece que esa es una soberbia muy típica de ciertos reporteros que no abonan realmente a hacer un debate acerca de esto. O sea, por supuesto que la cuestión del espionaje, por supuesto de hasta dónde un gobierno puede o no puede intervenir en comunicaciones cuando se trata de lucha contra el narcotráfico, son temas amplios. Las relaciones que hay entre las empresas, pero esta soberbia y este querer, vamos a tumbar este gobierno con nuestra gran investigación que hacemos, pues no abona el debate, y creo que ellos deberían también de darse cuenta que no abonan sus preguntas ni las formulaciones en cómo se están realizando a esto, ¿no? A un gran debate. Y me parece que ese es el punto en donde se fue la conferencia y donde fueron las preguntas de Nayeli Roldán. Ahora, una cuestión también es, Proceso sí manda a su reportera, pero Aristegui también tiene sus reporteros, ¿no? O sea, y tiene la gente que le hace también sus investigaciones. ¿Por qué le hacen el vacío a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador? Se quejan de que la conferencia es tal o cual cosa y la atacan constantemente, pero no van. O sea, es así como que dices, ¿por qué no van, no? O sea, ese vacío, y sí me parece que, pues, si tienen este gran tema de investigación, como fueron los de Animal Político, pues también Aristegui y otros deberían de mandar a sus reporteros a preguntarle a Andrés Manuel, ¿no? Sí, híjole, pero sí creo que representa hasta cierto punto Nayeli Roldana todo lo que significa animal político. Estoy convencido, querido Jorge, que de un tiempo a la fecha se buscó crear esta personalidad para que ella fuera el rostro de animal político. De un momento para otro, hace algunos meses tuvo su palomita en Twitter, empezaron a crecer su número de seguidores y de pronto se estancó. Hoy me estoy dando cuenta que tiene muchísimos seguidores a partir de la mañanera. De cuando estábamos hablando con Ricardo Sevilla a este momento, ya tiene otros 1000 seguidores, ¿no? Imagínate, eso es algo inaudito, ¿no? De un momento para otro, tener otros 1000 seguidores. Yo creo que sí sería en todo caso el rostro. Pero ¿qué te parece si le pido a David que nos grabe? Que vamos más allá con este análisis sobre pues, la burla que hace el presidente López Obrador sobre este tipo de investigaciones. Creo que es algo que sí se debe tomar en consideración, que en efecto deberíamos, pues vamos, cuestionar, analizar, pero lo decía yo desde hace rato, de quién viene, ¿no? Hay que pensar de quién viene este tipo de investigaciones, Animal Político, este medio que ha sido vinculado al Grupo Hidalgo del PRI, ¿no? Entre algunos de sus dueños, ha sido vinculado a Miguel Ángel Osorio Chong, a David Penchina, etcétera, etcétera. Proceso, la cada vez más empanizada revista Proceso, cuya socia mayoritaria es María Scherer, quien participa también en Latinos y es esposa del hermano de Margarita Zavala, Aristegui Noticias, que ha quedado, pues vamos, un medio que ha quedado exhibido, que en efecto en otro momento tuvo grandes glorias periodísticas como las de Animal Político, pero que últimamente ha sido exhibido. Y hoy, bueno, insisto, ¿no? Los personajes que se plantean en esta investigación no son, pues vamos, peritas en dulce, no son personajes que uno diga así, ay, no, es que este cuate verdaderamente es un intelectual del periodismo, y no, al contrario, ¿no? Como bien mencionabas, el presidente López Obrador hasta se burla de que pues se hagan este tipo de investigaciones profundísimas que van a simbrar al gobierno. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, no, yo creo que cada medio tiene una historia y bueno, tiene su desarrollo.
Yo creo que Animal Político en algún momento, como fue uno de los primeros medios que fueron como nativo digitales, pues tuvo pues bastante influencia. Creo que también las formas en cómo se financió, pues queda muy claro. Y bueno, pues está ahí, ¿no? Tuvieron 2 o 3, como te digo, esta de la estafa maestra, que nuevamente fue parte de una investigación también de la Auditoría Superior de la Federación. Pero bueno, después hay como una especie de gran soberbia, ¿no? De estos periodistas, y yo creo que hoy Nayeli Roldán pues, lo evidenció y creo que evidenció también esa soberbia de muchos de estos medios de comunicación y de muchos de estos periodistas. No digo todos, ¿no? Pero sí. Pero además son muy hipócritas, ¿no? Porque recuerda este caso que también fue un caso muy sonado del reportero que incluso dentro del mismo Animal Político fue muchas veces cuestionado por un acoso sexual y que nunca dijeron nada y después dijeron hasta hace poquito que lo suspendieron, pero además también con esta como doble moral a veces que entran en este tipo pues no sé, de medios. Pero bueno, el punto a mí me parece que sí hay que tener muy en cuenta cuál es. Y yo creo que sí, Animal Político tiene muchos intereses. Tan tiene intereses que hay una relación muy estrecha entre mexicanos contra la corrupción y ellos, ¿no? Mexicanos contra la corrupción, que se supone que tiene una especie de monstruo, ¿no? Así que tiene su parte jurídica, ¿no? Que se encarga de hacer demandas y de presentar amparos, que tiene tu parte de investigación para esta cuestión de la corrupción y que pues han estado completamente ligados a Animal Político de muchas formas y en muchísimos momentos, ¿no? Entonces también pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que también pues, dejar en claro que no solamente son la lucha por la verdad, ¿no? Sino que también hay muchos intereses alrededor. Y en el caso pues, de Ricardo Rafael, pues que también pues siempre ha sido así. Yo recuerdo un artículo que leí de Ricardo Rafael donde decía que el libro de esta señora que se hizo muy famosa en la pandemia, que se le criticó mucho por ser odontóloga, Lori Ann, ¿no? Que prácticamente Ricardo Rafael en un artículo dijo, no, pues es que este libro debe ser el libro de texto prácticamente de la medicina. O sea, imagínate esos excesos. Pues sí, o sea, me parece que sí hay que tener en cuenta que esta parte. Ahora, tampoco quiero demeritar porque al final creo que va a haber muchísimos casos así de cómo van a utilizar las filtraciones, ¿no? O sea, hoy el Animal Político, ya después sacó Loret de Mola otras cosas y van a estar constantemente elaborando eso. Y bueno, pues es parte de lo que va a venir en estos próximos meses y en este próximo año con la filtración de estos 4. Ahora, creo que en esa filtración sí hay muchas cosas que son muy delicadas y que yo no sé hasta dónde estos personajes y estos periodistas van a poner en riesgo a muchísima gente, especialmente militares de pie, incluso una parte de operativos, ¿no? En contra de la delincuencia organizada. Y pues vamos a ver, ¿no? Hasta dónde está la falta de ética de muchísimos de estos medios de comunicación. Así es, y esto es lo que tenemos que exhibir. Yo no quiero decir con esto que sin censura o en todo caso Polemón o Regeneración son el santo grial del periodismo, ¿no? Somos la panacea del periodismo, pero al menos le hablamos a usted claramente, sí tenemos nuestras ideologías, sí hablamos con subjetividad, cuestiónenos, ejerza siempre el espíritu crítico, y esa es nuestra realidad aquí. No nos estamos dando los baños de pureza ay, aquí tenemos la estafa maestra que no sé qué, ¿no? Se la aventamos a usted. Ay, aquí tenemos no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, tenemos nuestras ideologías, más no línea, pero sí tenemos nuestras ideologías, y usted es el que decida, así como dice Jorge Gómez Naredo, vamos a ver muchas más filtraciones, vamos a ver muchas más situaciones lamentables, la guerra de narrativas continuará y cada vez más cruenta, por eso es que usted tiene que estar muy, muy pendiente y ser usted el que decida. Querido Jorge, qué buen análisis, me da mucho gusto siempre compartir micrófonos contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Bueno, pues estamos en polemon.mx, ya saben, es la página y sus redes sociales son Revista Polemon, tanto en Facebook como en Twitter. Estoy también escribiendo lunes, miércoles y viernes en el diario Basta y en Tabasco Hoy. Y bueno, estamos por sacar un nuevo número del periódico Regeneración, que yo espero que ya la próxima semana esté en circulación. Y a mí me buscan en Facebook como Jorge Gómez Naredo y en Twitter como JG Naredo. Pues te agradezco muchísimo, Jorge Gómez Naredo, usted lo sabe, periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón. No se pierdan en ninguna de sus publicaciones aquí en Sin Censura. Bienvenida, con muchísimo gusto, a nuestra corresponsal de Sin Censura, todavía en Sao Paulo, Brasil, Alina Duarte, y a la queridísima abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Te saludo primero a ti, Alina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño, Laura, Ceci, a David, a todo el equipo, a la audiencia de Sin Censura? Pues mira, la verdad bastante complicado, todavía la situación por acá, otro mes más de elecciones, ¿no? De candidaturas, de campañas, de promesas, de visibilizar, pero también de oportunidades para las y los brasileños que creen que con Lula pues puede cambiar un poco la situación. De hecho, ahorita venía yo corriendo porque es imposible estar con el celular en la calle, ¿no? De la gente que conozco que vino de acompañante, que ha estado acá, son más de 12, 13 personas las que en tan solo unos días les robaron su celular por acá, entonces ha sido medio complicado en ese sentido, gente en las calles todo el tiempo, ¿no? La situación de pobreza es brutal en este país e incluso la situación de pobreza alimentaria, 33 millones de brasileños y brasileños están pasando hambre todos los días en este país, así que bueno, bastante complejo todavía el escenario post-electoral, pero también preelectoral de cara a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Y ahorita vamos con mucho gusto a pues entrarle más a este tema que está extremadamente fuerte ahí en Brasil. Alina se ha estado pues acercando a este tipo de situaciones. Tengo que decirlo con toda su letra, se ha arriesgado porque las pasiones están muy altas ahí en Brasil, no solo en Sao Paulo, en todo Brasil. De eso estaremos platicando con usted en unos momentos más, pero déjame de una vez también saludar a la querida Laura Ceballos. Laura, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Toñito, buenos días. Todavía no, ya buenas tardes. Y a mi comadrita que anda por allá en Sao Paulo, donde la samba, con las amigas. Muchas felicidades por tu trabajo, Alina. La verdad es que te he estado siguiendo y la verdad que, pues, importante comparar el sistema electoral de Brasil con el sistema electoral mexicano y que, pues, eso nos dé de alguna manera parámetros para decir qué tenemos de bueno o qué tenemos de malo. Muchísimas gracias y buenos días. No, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y pues empecemos con ese tema. ¿Qué les parece, queridas compañeras? Vamos a hablar de esta situación, pues verdaderamente lamentable, esto que está ocurriendo en cuanto a manejos de informaciones cuando conviene, cuando no conviene. Hoy, en medio del debate para la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, comienzan a llegar datos y, si me lo permiten, golpeteos acerca precisamente de las Fuerzas Armadas. La semana pasada se plantea este hackeo, que ese grupo de personajes internacionales solo le comparten a Carlos Loret de Mola, no a AP, no a Reuters, no a la agencia F, no a la BBC, no a Deutsche Welle, se lo comparten a nada más y nada menos que a Carlos Loret de Mola. De aquí surgen una serie de situaciones, se plantea que hay una investigación por parte de Animal Político, Proceso y también Aristegui Noticias, con la que se habla de un supuesto espionaje por parte del ejército a tres periodistas tres presuntos periodistas y un presunto activista que ha sido exhibido. Mire, le voy a decir, de hecho fue nuestro querido amigo Carlos Domínguez el que lo exhibió en la mañanera, que
Usted lo sabe perfectamente, Carlos Domínguez no se anda por las ramas. Carlos Domínguez ha sido muy crítico del presidente López Obrador, de su gobierno, pero también ha sido muy independiente de los medios de comunicación tradicionales y es el que exhibe abiertamente en la conferencia de prensa mañanera a este activista al asegurar que está vinculado al crimen organizado allí en Tamaulipas. Ahí de hecho lo publica él en un tuit hace un par de horas. Y hoy, bueno, pues tenemos a alguien como Nayeli Roldán diciéndole al presidente que pues que le preocupa, le da pena, que no le gusten las investigaciones periodísticas. Yo dije, bueno, pues ¿de qué estamos hablando aquí, no? ¿Cómo es que de pronto dejamos de ser periodistas y nos convertimos en los personajazos al estilo Jorge Ramos? No sé qué opinas tú de esto, querida Lina. Bueno, y hay muchos temas, ¿no? Entrelazados, y creo que este es el gran tema, uno de los grandes temas del sexenio, ¿no? Por un lado es cómo se desmontan todas estas políticas económicas neoliberales que nos dejaron embarcados durante varias décadas, y por otro lado también es una política de seguridad nacional que claramente no hemos logrado, ¿no? Que esto se detenga, y que, bueno, también tiene que ver con lo profundo que ha significado esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que ha dejado a cientos de miles, ¿no? Y o sea, es brutal pensar que ni siquiera tenemos las cifras de cuántos muertos y muertas, desaparecidos y desaparecidas ha dejado este capricho de un presidente como Felipe Calderón. Entonces, creo que ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que son dos grandes debates y que hemos hablado también de ahí, de cómo el tema de los militares no es menor, del rol que tienen que tener, y que así como hemos apuntado, ¿no? Que la derecha se cuelga, pues también hay cierto periodismo que está pensando en cómo legitimar ese golpeteo. La verdad es que hay que ser muy prudentes en estos momentos donde se nos exige tener ética, tener compromiso. Yo la verdad es que a Nayeli la respeto mucho, especialmente porque sin ella no habríamos sabido que hubiese ocurrido con lo de la estafa maestra. Ella es una de las autoras de este libro, me ha tocado hacer coberturas también con ella, pero también creo que ahí los proyectos, ¿no? Y algo como Animal Político, pues se ha vuelto muchas ocasiones indefendible. Y también entiendo la autonomía que se nos da, que tenemos algunos el privilegio de tener dentro de nuestros espacios informativos, ¿no? Pero sé que no es la mayoría, que quisiera que ojalá muchos medios en ese sentido fueran como sin censura, que no hay línea, que no hay obligación, ¿no? De hacia dónde opinar, que sí, que no. Pero también creo que seguimos viendo en el fondo esta pugna por las narrativas, por el sentido común, que al final eso es lo que está en la mesa, ¿no? De cara no solo al 2024, sino en general, cómo hacemos entender a la población a través específicamente de los medios de comunicación el monstruo que tenemos enfrente por desmantelar, por acabar con él. Las raíces vienen muy profundas, están muy ancladas, y ahí es donde en realidad pues entra el periodismo, ¿no? Que tenemos que seguir confrontando, que Vicente lo ha hecho también. Es bien curioso porque a la gente de oposición se le olvida que Vicente ha cuestionado muchas veces las decisiones del presidente López Obrador, desde nombramiento de cónsules, ¿no? O desde lo que sea, pues, ¿no? Ejemplos hay bastantes, y ahí es en donde tenemos que seguir cuestionando. Pero también incluso creo que parte de la audiencia tendría que estar aprendiendo a estas alturas también a discernir, ¿no? Que hay preguntas que se pueden hacer con fines de demostrar la verdad, la justicia, la reparación de los daños, y hay quienes definitivamente están lucrando con todo eso, y el tema de la seguridad nacional se ha vuelto totalmente un botín para que sectores de la derecha, de la ultraderecha, representada en medios de comunicación, representada en quien sea, ¿no? Electoralmente hablando, se tome de ahí para venir el golpeteo sin que mencionen que quien empezó esta situación en el país, pues fueron justamente ellos. Así es, así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, querido.
se nos fue por ahí el audio por alguna razón. Le ofrezco disculpas a la mesa y a usted que nos ve, nos disculpa. Decía Lina que considero absolutamente necesario que hoy más que nunca tengamos ética como periodistas, como abogados, y ahí voy con Laura, don David Grávenos. Creo que en estos momentos de definiciones, momentos en los que vemos a la ultraderecha ascender en Italia, en Francia, en España, luchar con uñas y dientes allá en Brasil donde está Lina, luchar con uñas y dientes acá en Estados Unidos para afianzarse en un poder después de que lleguen las elecciones con personajes como Ron DeSantis o Greg Abbott, que son fascistas verdaderos y claros, mucho peores que Trump. Creo que es absolutamente necesario que volteemos a ver y actuemos todos con ética, desde cualquier motivación política. Eso es lo preocupante, porque desafortunadamente la derecha ha demostrado una falta de dignidad y de ética terrible, terrible. Yo veía, precisamente al hablar de este tipo de situaciones allí en Brasil, cómo es que los fachos mexicanos se pusieron a apoyar a Lula, ¿no? Frente a Jair Bolsonaro, ¿no? Y algunos se quedaron callados. Mientras teníamos, por ejemplo, videos en los que sale Juan Guaidó, apoyando al fascista de Jair Bolsonaro, a Donald Trump apoyándole, etcétera, etcétera. Hubo unos que se quedaron callados diciendo, pues, ¿qué puedo hacer? No puedo quedar exhibido mis propias mentiras así de fácil con lo de Brasil. Y otros que salieron a apoyar a Lula da Silva, que es el equivalente. Me van a colgar algunos brasileños si lo quieren ver así, pero no me importa. Me parece que es el equivalente de López Obrador, pero en esa región, ¿no? Vamos, son tan parecidos, en mi opinión, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, que barbaridad, ¿no? O sea, es más que un hecho. Y hoy, pues, tendrían todos que empezar a actuar con ética. Sí, por supuesto, continuar sacando las filtraciones, exhibiendo, oponiéndose, pero nosotros como periodistas llegar con esa realidad, no llegar con la credencial de, ay, soy Nayeli Roldán de Animal Político y de la estafa maestra, ¿no? La que exhibió la estafa maestra y por eso puedo decir cualquier cosa. Soy Nayeli Roldán, trabajo para Daniel Moreno y somos de izquierda, pues no son de izquierda, ¿no? O sea, no es cierto. O somos independientes, pues no son independientes tampoco, ¿no? O sea, ser claros con todo, decir, como aquí en Sin Censura, perdón que nos vuelva a sacar al saco, pero oigan, aquí en Sin Censura sí tenemos ideologías, muchas veces apoyamos a López Obrador en lo que dice, estamos de acuerdo con lo que hace, pero no tiene carta blanca con nosotros, ni nos paga nada, no hay un publicidad oficial aquí en Sin Censura, así de sencillo, somos libres, de verdad, deberían en todo caso pues llegar con la situación clara, decir, oigan, ¿saben qué? Pues sí, no estamos de acuerdo con su gobierno, señor presidente, y entre todos estos que están alrededor de Claudio X González, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, le hicimos esta investigación. ¿Qué opina de esto, no? Como parte del golpeteo. No sé qué opinas tú, Laura. Pues fíjate que justamente apelando a la parte de la ética, yo estoy de acuerdo que periodistas como Nayeli Roldán en su momento, a lo mejor de pronto el propio Daniel, la propia Carmen Aristegui, fueron estos personajes del periodismo que ayudaron a abrir estas cloacas putrefactas que se generaban en cada sexenio del 2018 y hacia atrás. Aquí lo que siempre me ha parecido es que de 2018 para acá, y no estoy santificando ni haciendo mesías al presidente, pero se ha conducido de una manera transparente durante 45 años, porque él dice que lo empezaron a espiar en el 77. Durante 45 años ha sido espiado, revisado en todas sus cuentas, en a dónde va, qué película ve, de qué shampoo usa, todo. Y no han encontrado una sola evidencia de corrupción de su parte. Le han querido tirar por el lado de sus hijos que si el chiquito utiliza los tenis más caros del mundo, que si el grande está casado con una mujer guapísima y millonaria. O sea, hacen todo lo posible para equiparar las posibles, pues hoy, filtraciones a lo que se vivía en tiempos de Peña Nieto. O sea, si vemos, por ejemplo, en el Canal 14 no acaban, tiene un rato, pero publicaron esta concatenación de las diferentes casas de los servidores públicos, de
pues Peña Nieto, La Gaviota, Osorio Chong, Videgaray, el subsecretario de Gobernación, o sea, toda la gente que formaba la camarilla principal y que pues le compraban las casas al arrendatario o al propietario de los bienes, el señor Hinojosa Cantú. Es decir, cuando vemos esta clase de cosas que devienen de esta investigación tan importante y que fue hecha con un rigor periodístico, con un conjunto de periodistas serios que en ese momento pues apelaban a la ética del periodista, nos parece que eran no solo necesarias y obligatorias, sino urgentes. Y sin embargo, hoy quieren hacer lo mismo, y no estoy demeritando el trabajo periodístico de la compañera Nayeli Roldán, no va por ahí. Simple y sencillamente que de estas filtraciones, por ahí me encontré un escrito, la verdad es que nadie imagina cuántos son 6 terabytes de información. Son como 800,000 correos, o sea, es una cosa impresionante. Y Loret de Mola, en un día, Toño, pudo desentrañar absolutamente todo, cuando Wikileaks tiene muchos años, mucha gente en diferentes partes del mundo, y son como 2 terabytes de información. Entonces, aquí lo que es ridículo es que hayan extraído información y se la hayan dado en exclusiva a uno y a otro, pero no abrieron la información a todos. Ya después con la filtración sí, pero la información como tal extraída no lo hicieron como hizo Wikileaks. Y entonces aquí es donde viene la parte sospechosa, porque a partir de este momento, todo lo que se quiere inventar se puede adjudicar a la filtración. ¿Y qué de cierto hay en ello? Lo único que a mí me parece es que el intento de difamación, el intento de golpeteo, este lawfare, hacia el presidente es evidente. Y si no se puede por la parte político-electoral, entonces lo vamos a intentar por la parte de la corrupción. Y si no se puede, entonces te vamos a filtrar la Sedena. O sea, siempre hay pues una forma muy burda de querer quitar al presidente en este tuit del famoso sitio de Guacamaya, escrito en un inglés bastante chafaldrana, decía al final, y si no puedes, renuncia. O sea, lo que ellos quieren en todo momento es derrocar al presidente. Y pues me parece que los periodistas serios que se presten a este golpeteo, pues están atentando contra su propia ética, contra su propia reputación y respetabilidad, y con una carrera que venía siendo muy, muy buena. O sea, yo no, de verdad, no creo que un gobierno merezca o necesite apapacho perpetuo, aplausos perpetuos, porque entonces estaríamos hablando, pues sí, de una monarquía, ¿no? Donde hasta la gente se agacha y casi ves el piso cuando pasa el monarca, el rey, no sé. Nosotros no necesitamos eso, y en una soberanía en donde el pueblo es el que realmente cuenta en sus decisiones y el presidente es un mandatario, me parece que es justo que haya esta clase de análisis de lo que pasa, pero de ahí a querer inventar complots de esta magnitud para obligarlo a renunciar, cae en lo burdo y en lo patético, porque al final no están logrando más que un apoyo aún mayor. Quisieron hacerlo ver como casi moribundo porque tiene enfermedades que el 80% de la población de arriba de 60 años a lo mejor padece. Si no es artritis, pues será problema de riñón, y si no es gota, y si no es hipotiroidismo, o es diabetes, o es cualquiera de estas cosas que a la gente normalmente le da después de cierta edad. Entonces creo que lejos de quitarnos del corazón este ánimo de seguir luchando por un ideal común, nos da tristeza ver que el trabajo periodístico se haya ido pues diluyendo en este juego de hacerle el caldo gordo a un grupo de presión con mucho dinero que a fuerzas, ahora sí que porque sus chicharrones truenan, quiere que el presidente renuncie. Me parecen bastante tristes estas pues manifestaciones, porque los teníamos por periodistas muy serios y pues parece que se les ha ido quitando la seriedad con el tiempo, ¿no? Llegó un punto aquí en Sin Censura en el que estuvimos convencidos de la labor de Animal Político, y cuando llegamos a la investigación en la que se concluye que en efecto pues le pertenece a uno de los miembros del grupo Hidalgo, todos estábamos sorprendidos, pero lo enfrentamos con datos duros, con una claridad absoluta,
de lo que ocurría ahí, a un grupo vinculado a David Penchina, vinculado a Miguel Ángel Osorio Chong, que presuntamente detenta esa publicación Gerardo Márquez Camacho, ¿no? Así de sencillo, lo hemos planteado aquí una y otra vez. Nos parece verdaderamente cuestionable ahora que se pueda vivir de las glorias pasadas, muy al estilo Cuauhtémoc Cárdenas, muy al estilo Muñoz Ledo, ¿no? Decir, a ver, nosotros hicimos esto en el pasado y ahora podemos hacer y deshacer. Pues no es así la vida de ninguna manera. Y le pido a don David que nos grabe, compañeras, para, si me lo permiten, pues darle un poco más al tema de Brasil y la cercanía, la importancia que tiene con lo que se está viviendo en México. Ayer el presidente López Obrador hablaba de cómo es que, pues sí, en efecto, sí felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva, en efecto considera que Brasil dio cátedra en cuanto a la democracia y que pues ahora todo se verá en la segunda vuelta a finales de este mes, una vuelta que se disputará tanto el candidato de la izquierda, expresidente, acusado injustamente de delitos, encarcelado injustamente, Luis Ignacio Lula da Silva, y el fascista, conocido, reconocido fascista, Jair Bolsonaro. Por eso es que, aprovechando que tenemos a nuestra queridísima Alina Duarte ahí en Sao Paulo, pues te pido tu opinión, querida Alina. Pues mira, Toño, bastante complicado porque es una victoria que no termina de saber a victoria, ¿no? Un mitin al final de la jornada el día domingo que culminó sí con un breve mensaje del expresidente Lula da Silva, pero que la celebración no estaba, digamos, por los cielos. Si bien se ganó esta primera elección, esta primera vuelta, lo cierto es que no termina sabiendo victoria por una sencilla razón. Todas las encuestas indicaban que iba a ganar Jair Bolsonaro el 38% del espectro de la votación, sin embargo logró un 43%, es decir, de algunos de los votos que se esperaba que en caso de ir a segunda vuelta de los otros candidatos pasaran a ser votos de Lula, pues no fue así, algunos incluso terminaron decidiéndose por alguien como Jair Bolsonaro, bien lo has mencionado, alguien abiertamente sexista, racista, misógino, ¿no? Que está a favor de las armas, este personaje pues bastante siniestro, ¿no? Que no por nada en los últimos minutos posibles alguien como Donald Trump se suma a estos ánimos a las y los brasileños, y también incluso lo hace Juan Guaidó desde Venezuela, desde Narnia, porque no sé en realidad en qué cargo pretende hacer estos anuncios. Pero bueno, en el caso de América Latina, pues es evidente que la gente allá afuera de estas fronteras está esperando, ¿no? Una respuesta sobre lo que pueda ocurrir en Brasil. Va a ser pues semanas todavía bastante cansadas para las juventudes del PT, del Partido de los Trabajadores, también obviamente de toda la militancia lulista, de los movimientos sociales. Eso hay que recalcarlo mucho. Ha sido un frente amplio tremendo, ¿no? Se ha dejado de lado el sectarismo de izquierda, ha habido una gran coalición entre movimientos y organizaciones sociales que pues ha permitido también movilizarse, crear comités de base que posicionen no a Lula como candidato, sino Lula como representante de un proyecto mucho más amplio. Pero también hay que decirlo, ¿no? Hay que quede ahí bastante claro, Lula ha hecho muchas alianzas con la derecha y puede que eso también en porcentajes menores tal vez la gente no haya optado por él en primera vuelta, no haya querido ir a votar, ¿no? Su candidato para vicepresidente es uno de sus históricos enemigos y ahora van juntos en la fórmula, y pues también preocupa que de cara a esta segunda vuelta electoral pues tenga que reforzar esas alianzas con específicamente estos sectores más de derecho. Obviamente Lula va a ir por buscar, es interesante el análisis que hacen las juventudes del PT, al día de ayer estaba hablando con ellas y me decían que pues hay un 5% de la votación de Jair Bolsonaro que suele ser volátil, que incluso Lula le apostaría a ir a conquistar incluso ese voto, por muy loco que sea que alguien que votó por Bolsonaro va a ir a votar por Lula, bueno, es posible, también a ese voto blanco, y pues obviamente, ¿no? Los indecisos, como siempre, esos abstencionistas que creen que toda la clase política es lo mismo y no
no va a representar cambio alguno. Bueno, ahí están esos grandes retos de cara al próximo 30 de octubre. Están echando, como decimos nosotros, todo al asador y esperemos, ¿no? Tener noticias favorables para pues para toda la región. Lo hemos insistido muchísimo, no solo se trata de Brasil, se trata pues de toda la región en su conjunto, pensando en esta segunda oleada de gobiernos progresistas que tendríamos ahí alianzas pues ya dadas de facto, Toño. Así es, hay que ver qué sucede con esto y le pido a don David que nos grabe para que nos dé también su opinión sobre esto, la querida Laura Ceballos Alcázar. Pues mira, la verdad es que después de lo dicho por Alina, no hay mucho que agregar, simplemente que estamos en el mundo en un tiempo de definiciones bien importante, y mientras vemos que la ultraderecha gana terreno, por ejemplo, en Brasil, estamos viendo cómo se debate en este momento la decisión, en Italia, perdón, estamos viendo cómo se debate ahorita el quién debe gobernar Brasil, cuando hemos visto que además los dos personajes han probado estar en el gobierno y todavía hay gente que duda, y esta es la parte bien lamentable, cómo es que después de casos exitosos de gobiernos de izquierda, de gobiernos del pueblo, la gente se atreve a volver a intentar que regrese la derecha, a ver si jugando a cambiar de bandos esto se equilibra, y hemos visto retrocesos lamentabilísimos. Ejemplos pues tenemos, por decir, Argentina, tuvimos la experiencia dolorosa de Bolivia, tenemos estos ejemplos en Europa, por ejemplo, el señor presidente de Ucrania, que también le juega mucho al ultraderechismo y al neofascismo. Entonces, creo que es bien importante esto de entender que el establecimiento de gobiernos de izquierda no es por llevar a cabo o llevar adelante un ala o no, o sea, ser derecho o de izquierda, sino quienes verdaderamente representan los intereses de las mayorías. Y aquí es en donde vemos la intensidad de quienes están apoyando en este momento a un Bolsonaro que regresó varios años en el pasado, esta bonanza brasileña, y que además pues se convirtió en la parte próspera de toda la América del Sur. Entonces, que ahora estén regresando es muy sintomático y muy impresionante, y ojalá que la gente en esta segunda vuelta, en menos de un mes, tenga la conciencia de que votar por el extremismo, por este Trump carioca, no tiene los mejores resultados. Entonces, me parece que por ahí vamos, y ojalá que también entendamos que una patria grande, una América Latina unida en un pensamiento de progreso, es prosperidad para la gente, no es mantener los privilegios de los ricos, y por eso el ataque. Entonces, pues hay que esperar, pero pues hay que seguir atentos de esta toma de temperatura importante en la población de Brasil, que son muchísimos los votantes. Ojalá y que también estén atentos y que el fantasma del abstencionismo que siempre persigue las votaciones no se aparezca, para que pueda verdaderamente formarse un gobierno emanado del pueblo con esta legitimidad que se requiere, porque sí, el margen de entre uno y otro fue tan bajo que por eso viene la segunda vuelta. Entonces, esperemos que el 51 o más se logre a favor de este gobierno de izquierda, de este gobierno popular, que tan buenos resultados dio cuando estuvo presidido precisamente por Luis Ignacio Lula da Silva. Sin duda, esperemos que la gente salga a votar allí en Brasil. Querida Laura, por favor compártenos tus redes sociales, y como siempre, te agradecemos aquí en Sin Censura tu apoyo, tu comentario, tu intervención, tus grandes análisis. Pues muchas gracias, Toño. La verdad es que agradezco, además de ser parte de esta familia de Sin Censura, también ser parte de mi querida familia de Sin Línea MX, en donde estoy de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y pues mis redes sociales son en Twitter, @CeballosLaura, y en Facebook, Laura Ceballos _Sin Línea MX. Y pues ahí los estamos esperando también con comentarios. Y pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme a mi comadrita. Qué esfuerzo tan increíble. Te admiro
de por sí ya te admiraba yo, pero ahora todavía más porque eres una mujer bien chingüengüenchona. Eso es todo. También le quiero agradecer, por supuesto, a esa mujer bien chimenguanchona, a la queridísima corresponsal de Sin Censura en estos momentos en Sao Paulo, Brasil, a Alina Duarte. Pues obrigado por tu participación como siempre, querida amiga, y estamos en contacto. Por favor, también compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, querida Laura, por sus comentarios, por las flores. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, también en mi Facebook, en mi página de Facebook me encuentran como Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura, sea en la mañana, sea en la noche, haciendo, claro, coberturas para la audiencia. Y nuevamente agradecer justamente a esa audiencia que también sé que es la que colaboró ahí en mi PayPal o aquí en Superchats para pues traerme, y esperemos hacer la vaquita para estar aquí también en la segunda vuelta. Te mando un abrazo, Toño, Laura, a todo el equipo y claro está nuestra bella audiencia. Gracias a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, y por supuesto a la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea, la licenciada Laura Ceballos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.